primero el Evangelio según San Juan, capítulo 11. Vamos a comenzar en el verso 49, y dice así la palabra del Señor: y Caifás, uno de ellos, sumo pontífice de aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación se pierda. Mas esto no lo dijo de sí mismo, sino que, como era el sumo pontífice de aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por aquella nación, mas también para que juntase en uno los hijos de Dios que estaban derramados. Y leeremos San Juan, capítulo 10, verso 14 en adelante, dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. ¿Ustedes saben quiénes son esas otras ovejas que no son de ese redil? Los escogidos de los gentiles. No son del redil de los hebreos. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también me conviene traer. Y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso el Padre me ama, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, mas yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Y más abajito, en el verso 24 dice: y rodeándole los judíos, allá en el templo de Salomón, y rodeándole los judíos, dijéronle: ¿hasta qué has de turbar el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Respondióle Jesús: os lo he dicho y no creéis. Os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Mas vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán para siempre, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre una cosa somos. Entonces volvieron a tomar piedras judíos para apedrearles. Respondióle Jesús: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, por cual me apedreáis. Respondiéronle los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, y porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Respondióle Jesús: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Y si dijo dioses a aquellos a los cuales fue hecha palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, a quien el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. Porque dije, hijo de Dios soy.
Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque a mí no me creáis, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Y procuraban otra vez apedrearle, mas él se salió de sus manos. Y Romanos 8, vamos a leer solamente una partecita aquí. Dice, verso 28, dice, y el 29 también dice, y sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Eso es saber, a los que conforme al propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Pues qué directo, si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que a su propio Hijo no perdonó, antes le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Vamos a orar al Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, Dios eterno, en esta mañana ante tu presencia estamos y te damos gracias por todas tus bendiciones, oh Padre celestial. Gracias porque podemos adorarte y glorificarte en esta mañana. Y aquí estamos, oh Dios, para oír tu gloriosa palabra. Habla nuestros corazones en esta mañana y edifícanos a todos. Perfecciónanos, oh Señor, y Padre celestial, llénanos de tu plenitud. Padre, te lo pido todo en el nombre eterno y glorioso tuyo, William Marion Branham. Amén. Amén. Pueden sentarse. Vamos a hablar algunas cositas aquí de la palabra del Señor. Y vamos a ponerle como tema a la palabra al mensaje para esta mañana: ¿quiénes son los hijos de Dios? Hemos oído a través de toda la Biblia, hemos oído a través de errores, todo predicador que predica el Evangelio, todo predicador que predica alguna religión, predica y enseña acerca de los hijos de Dios. También encontramos que conforme a la enseñanza de la palabra de Dios, hay hijos del diablo también. Así es que todos los humanos que viven sobre esta tierra, no todos son hijos de Dios. Hay hijos de Dios, pero también hay hijos del diablo. Eso fue lo que el Señor enseñó. Y en esta ocasión, cuando el Señor estaba hablándoles la palabra, vino un grupo y comenzó a hablar con él, y él con ellos. El Señor comenzó a hablar acerca de sus ovejas. El Señor dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y él también dijo: yo soy el buen pastor, o sea, yo soy el pastor de esas ovejas, y yo pongo mi vida por esas ovejas. Nadie me quita la vida, sino que yo la pongo para volverla a tomar. ¿Para qué propósito él habría de poner su vida y luego volverla a tomar? Él pondría su vida, él moriría por esas ovejas para poderlas retornar a Dios nuevamente, porque sus ovejas estaban descarriadas. Sus ovejas son los hijos de Dios y se habían descarriado porque habían entrado en el pecado. En el huerto del Edén, cuando Eva cometió aquel pecado y Adán se hizo partícipe de ese pecado tomándole a ella, allí los hijos de Dios
cayeron de su posición original delante de Dios. Y el Señor, que es el buen pastor, porque Dios es el pastor de las ovejas, Dios es el dueño de sus hijos, Dios es el Padre nuestro, entonces Él mismo se hizo hombre y vino para arreglar la situación que había en medio de su pueblo, en medio de sus ovejas. Él vino a pagar el precio de la redención para retornarnos a nosotros a nuestra posición original. Él vino a redimirnos, que es llevarnos otra vez a nuestra posición original de hijos de Dios, porque nos habíamos salido de nuestra posición original y nos habíamos colocado en la posición de hijos del diablo. Pero sin embargo esa no era nuestra posición. Aunque estábamos viviendo como hijos, éramos hijos de Dios. Pero el diablo había engañado a los hijos de Dios y entonces todos parecían ser hijos del diablo. Pero siempre Dios, que sabe quiénes son sus hijos, Él sabía que sus hijos estaban aquí en la tierra y Él vino para pagar el precio de la redención muriendo en la cruz del Calvario, porque alguien tenía que pagar ese precio muriendo. Y tenía que ser alguien que no tuviera pecado. Entonces tuvo que Él mismo venir en forma de carne y morir por nosotros para así saldar la cuenta y luego regresarnos nuevamente a la posición de hijos de Dios. Ahora hemos visto que la Biblia nos dijo en lo que leímos que Caifás, el sumo pontífice de aquel año, profetizó. Y sépase que el sumo pontífice de aquel año profetizó sin saber que estaba profetizando. Dijo que era necesario que un hombre muriese por el pueblo, por la nación, y no que toda la nación se perdiese. Pero eso tenía un significado espiritual y el Señor tenía que morir literalmente para poder redimir a los hijos de Dios y a Israel, la nación, el pueblo de Israel. Entonces, también dice ahí, San Juan dice, y no solamente por esta nación, sino por todos los hijos de Dios que estaban derramados, unos por tal país, otro por tal país, otro por tal país, que no estaban todos allá en Israel, sino que habían entre los gentiles hijos de Dios también, y esas son las otras ovejas de las cuales el Señor habla, y dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil, las cuales también me conviene traer, las cuales también me conviene redimir y traerlos nuevamente a su posición original. Y por eso yo tengo que morir para poderlos volver a Dios nuevamente. Entonces, vemos que la muerte de Cristo en la cruz del Calvario fue por sus escogidos, fue por los hijos de Dios. Él pagó el precio completo. Pagó el precio completo. Entonces encontramos que hay una pregunta en nosotros en esta hora: ¿quiénes son los hijos de Dios? ¿Cómo han venido a este mundo? ¿Y dónde estaban antes de estar en esta tierra? ¿Y cómo sabemos quiénes son los hijos de Dios? Son unas preguntas muy importantes que siempre nosotros las tenemos dándonos vueltas, y esas preguntas siempre tienen que ser contestadas, y usted tiene que saber quién es usted, porque usted no recibirá el beneficio de lo que Dios ha hecho en su primera venida y lo que ha hecho en su segunda venida, a menos que usted no sepa quién es usted. Ahora, fíjese, los hijos de Dios son eternos.
Los hijos de Dios son eternos. ¿Oyó usted bien eso? Usted es eterno. Ahora vamos a ver la trayectoria que han tomado los hijos de Dios. Usted ahora está aquí en la tierra y usted sabe que es un hijo de Dios. ¿Por qué? ¿Cuál es la identificación suya de que usted es un hijo de Dios? La que el Señor dio aquí. Mis hijos, mis ovejas, oyen mi voz y me siguen. Y al extraño no seguirán. La voz del Señor, que es la palabra genuina. La voz del extraño, ¿cuál es? La palabra pervertida. La palabra, 99% de la palabra, pero 1% añadido que no es la palabra. O sea, es la misma palabra, la voz del extraño es la misma palabra de Dios, pero mal interpretada, colocada fuera de sitio, mal interpretada y colocada fuera de tiempo también. ¿Cuál fue la palabra de Dios para Adán y Eva? La palabra de Dios para ellos fue que no comieran de el árbol de ciencia del bien y del mal, todos los demás menos de ese árbol. Esa fue la palabra de Dios para ellos allí. ¿Y cuál fue la palabra del extraño, del diablo, a través de la serpiente? Fue la misma palabra, pero mal interpretada y añadiéndole otra palabrita más, nada más. La voz del extraño fue: no morirán. La voz de Dios fue: morirán. Dios le dijo: el día que coman, morirán. La serpiente, inspirada por el diablo, le dijo: el día que coman, no morirán. Una sola palabrita fue la que le fue añadida, y eso cambió todo el significado de la palabra de Dios. Y cuando usted recibe la palabra de Dios pero pervertida, usted lo que está recibiendo es muerte espiritual. Pero cuando usted recibe la palabra de Dios como realmente es, usted está recibiendo vida y bendición de parte de Dios. Y los escogidos no podrán ser engañados, sino que escucharán la voz del Señor. Y la voz del Señor es su palabra, la cual ha venido en cada tiempo, en cada edad, a través del mensajero de cada tiempo. Entonces, siempre el diablo trata de pervertir esa palabra, ese mensaje que Dios ha dado a través del mensajero de cada tiempo. Y cuando alguien recibe el mensaje de la edad en que vive y de la dispensación en que vive, pero lo recibe pervertido, con algo mal interpretado, que está recibiendo la voz del extraño. Esa no es la voz de Dios, sino que esa es la voz del diablo a través de alguien que sirve de instrumento, fue la serpiente. La serpiente se sirvió de instrumento para el diablo hablar a través de ella. Ella habló inspirada por ese espíritu y entonces vino a ser un instrumento del diablo y vino a ser entonces un predicador de la palabra de Dios mal interpretada, y le trajo muerte a los que le escucharon, y le trajo después a ella misma, a la serpiente, que le trajo juicio de parte de Dios, maldición de parte de Dios. Eso pasa también con todo predicador que se deje usar del diablo y tome la palabra, el mensaje de Dios, y por inspiración venga y predique y enseñe algo mal enseñado, o sea, enseñe algo en forma incorrecta. Entonces, ¿qué es eso que se está oyendo? Es la voz del extraño, la misma palabra de Dios, pero mal interpretada, mal enseñada. Ahora, la Biblia nos enseña que los escogidos, las ovejas del Señor, que son los hijos de Dios, no escucharán la voz del extraño, sino que escucharán la voz del buen pastor, la voz
de Cristo en la forma correcta. Sabemos que Dios ha hablado en este tiempo. Y sabemos que el diablo ha tratado de pervertir el mensaje de la hora. Sabemos que de tantas interpretaciones que hay sobre el mensaje de la hora, sabemos que esto es igual como fue a través de las edades de la iglesia, de que en cada tiempo y en cada edad y cada predicador tuvo su propia interpretación con relación a lo que la Biblia decía. Aún sobre el bautismo, cada ministro y cada denominación tiene su propia interpretación en cuanto a eso. En cuanto a Dios, cada denominación tiene su propia interpretación. Unos dicen que Dios es tres, unos dicen que Dios es uno, y otros dicen que Dios es dos personas. Pero una sola es la verdad. El resto son mentiras del diablo usando la misma palabra del Señor. Ahora, sabemos que el mensaje ha venido y eso es la palabra de Dios que vino a través del mensajero de la hora. Sabemos que hay muchísimas interpretaciones sobre el mensaje de la hora. Unos creen o enseñan sobre tal tema que predicó el profeta, lo enseñan de una manera, otros de otra, y si nos podemos escuchar todos los predicadores que hay y que nos gustaría que vinieran por aquí y nos predicaran para saber cómo cada cual cree o enseña o ve lo que el profeta dijo. Porque nosotros no tenemos miedo de que algún hermano vaya a ser engañado. Creemos que todos somos escogidos porque tenemos la evidencia, y la evidencia es que hemos creído, hemos recibido la palabra de la hora. Hemos creído en la palabra de la hora encarnada. Entonces no tenemos temor de que alguien pueda ser engañado, porque cuando usted ha visto la verdad, no hay diablo que lo pueda engañar. Entonces lo que pasa es que cuando usted oye una predicación, usted la va examinando con la palabra, y cualquiera le puede predicar el 99% de la palabra correcto. Y usted sabe que sí, eso es correcto, todo eso es correcto. Pero cuando mete ese % incorrecto, seguido usted lo nota. Ahí fue que se salió. Porque el profeta dice que en este tiempo, al final, con el permiso, el profeta dice que al final la cosa sería de tal manera que engañaría, si fuera posible, aún a los escogidos. O sea que el espíritu de Cristo y el espíritu del anticristo correrían tan cerca uno del otro, que se parecerían tanto que la gente no sabría cuál es la palabra correcta y cuál es la antipalabra. Pero solamente los verdaderos hijos de Dios, los verdaderos escogidos, serían los únicos que podrían diferenciar entre lo que es lo correcto y lo que es lo falso. Solamente los escogidos serían los únicos que podrían saber cuál es la verdad total y cuál es la verdad 99%, con una cosa añadida que no va ahí. Entonces, al examinarlo con la palabra, se dan cuenta entonces que es el espíritu del anticristo trayendo 99% de la verdad con 1% de error. Ahora fíjese, el tiempo en que nosotros vivimos es un tiempo bien delicado. Es un tiempo en que todo el mundo será engañado, menos los escogidos. Y ya sabemos que el número de los escogidos es pequeñito, ¿verdad? Así es que ya sabemos, grupo muy pequeño, y que sabemos hasta el número, ese será el único grupo que no será engañado. Y toda persona que pertenece a ese grupo no podrá ser engañado, porque él conocerá la palabra genuina
y se dará cuenta cuando traten de meterle algo que no es correcto. Se dará cuenta cuando traten de traerle la palabra torcida forma. Se dará cuenta cuando es la palabra, pero mal interpretada. Él se dará cuenta que lo que está escuchando sí es la palabra, pero mal interpretada. ¿Usted ve? Fíjese, usted puede oír, vamos a poner un ejemplo para que podamos ver. Usted puede oír que las denominaciones, vamos a ponerle el ejemplo allá y después usted lo trae acá y usted verá acá cómo el diablo trataría de engañar. Usted ve allá en las denominaciones que predican sobre el bautismo en agua. Y usted ve que dicen, aquí dice la Biblia, y doctrinad a todos los gentiles bautizándoles en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así es que por eso nosotros lo hacemos así. ¿Es la palabra esa? Tenemos que decirle amén. Entonces podrán decir, entonces ¿qué no bautizan así? Porque por acá Pedro dijo en el nombre del Señor Jesucristo, y Padre, Hijo y Espíritu Santo, Señor Jesucristo. Si usted tiene la revelación, entonces sabe cuál es la forma correcta. Pero si no tiene la revelación, entonces le dicen, pero aquí dice la Biblia bautizando en nombre de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sí, le están citando la palabra, es la palabra. Pero Padre, Hijo y Espíritu Santo es Señor Jesucristo. ¿Ve usted? Ahora, cualquiera puede citarnos a nosotros la palabra. Aquí dice el profeta así, aquí dice el mensaje de la hora así. Correcto, así lo dice. Estamos escuchando la palabra del profeta. Pero, si nos las colocan fuera de lugar o nos las tuercen en algún sitio, siendo la misma palabra de Dios, la han pervertido y le están dando un significado que no es el que ella tiene. Porque el Señor cuando mandó a bautizarnos, Él no estaba diciendo, metan a la gente en el agua diciendo Padre y Espíritu Santo. No, Él estaba diciendo, bautizándolos en el nombre de Padre y Espíritu Santo. Entonces había que buscar cuál era el nombre de Padre y Espíritu Santo. Entonces Pedro lo sabía y por eso bautizó en el nombre del Señor Jesucristo. Ahora cuando vemos que el profeta dice que el lugar de adoración para esta hora es la luz de la tarde, Malaquías 4:5, Zacarías 14:7, que es la luz de la tarde, Malaquías 4:5 es que el Elías que habría de venir, y todas estas escrituras es el lugar de adoración hoy. Entonces, si usted sabe quién es Malaquías 4:5, si usted sabe cuál es el nombre de la luz de la tarde de Malaquías 4:5, entonces usted sabe cuál es el nombre que hay que usar para adorar a Dios en este tiempo. ¿Ven qué sencillo es? Si no lo sabe, entonces nunca podrá hacerlo de la manera correcta. Eso le pasa a las denominaciones y pasa también acá dentro del mensaje. Entonces, vemos que Dios puso su nombre ¿dónde? En la segunda dispensación, ¿dónde lo puso? Lo puso en su manifestación en carne. Cuando la palabra se hizo carne, ahí estaba el nombre de Dios para redención. Y ese era el nombre que se usó a través de las 7 edades de la iglesia porque era el tiempo de redención. Cuando terminó el tiempo de redención, Él prometió que habría de revelar su nombre eterno, el cual sería el nombre nuevo del Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo Él reveló su nombre para redención? ¿Cómo Él lo reveló? Lo reveló en carne humana. La palabra encarnada llevaba el nombre de redención. Y si va a revelar su nombre eterno, su nombre para reclamación, ¿cómo lo tiene que hacer? Como lo hizo cuando reveló su nombre para redención. Lo tiene que revelar en carne humana. Ahí Él tiene que poner su nombre, ¿dónde? En la palabra encarnada. Y si usted sabe cómo se llama la palabra encarnada hoy, entonces usted sabe cuál es el nombre de Dios para reclamación. Entonces Malaquías 4:5, Apocalipsis 10 del 1 al 7, Lucas 17:30, Zacarías 14:7, dice el profeta en el libro de los sellos, páginas 2:13 y 2:14,
Él dice que eso es, esas escrituras, esas promesas son la palabra encarnada. Dios hecho carne en medio nuestro y tiene un nombre. Entonces, el nombre de Dios hecho carne, pues el nombre de Dios. Porque ¿cómo Dios va a hacerse carne y no tenerle el nombre puesto en su manifestación en carne? Si Dios se hace carne, entonces Él lleva su nombre en esa manifestación en carne. No va a llevar el nombre de otro. No va a llevar el nombre de otro, sino que va a llevar su propio nombre. Ahora, el espíritu del anticristo caminaría tan ahí, pegadito al espíritu de Cristo, que solamente los oídos son los únicos que podrían diferenciarlo. Son los únicos, más nadie. Ahora fíjese, el profeta dice, vino Abel, vino Caín. Vino Jacob, vino Esaú. Vino Cristo, vino Judas. Vino el Espíritu de Cristo el día de Pentecostés, vino el Espíritu de Judas allá después, nicolaísmo allá en medio del pueblo. Vino el Espíritu de Cristo y entonces vino luego el Espíritu del Anticristo, porque los dos vienen juntos, los dos se manifiestan a la misma vez. Uno le sigue al otro. Aparece Cristo, aparece el Anticristo seguida. Apareció Jesús, seguida apareció Judas. Con Jesús, ¿sabe? En medio, no fuera, en medio, ahí dentro. Entonces, viene Cristo y hace algo, seguida el Anticristo, viene y se mueve también a la escena y hace una imitación de lo que Cristo ha hecho. Entonces, estamos en el tiempo más tremendo, porque el profeta dice que la imitación de el diablo será tan perfecta, será una imitación tan perfecta que a menos que no sea un escogido el que lo examine, no se dará cuenta que es una perversión, que es el espíritu del anticristo moviéndose en la escena. Porque fíjese, ¿qué parece más real? ¿Las flores estas artificiales o las flores estas naturales? ¿Qué parece más real? ¿Los billetes genuinos o los billetes falsos? ¿Qué parece más real? ¿Lo verdadero o lo real? Lo falso, lo verdadero o lo falso. Lo falso siempre parece ser lo verdadero y lo verdadero parece ser lo falso. Y solamente cuando usted lo mete a la palabra es que sabe lo que es verdadero y lo que es falso. Fíjese usted, las cosas artificiales como las perlas y las cosas de fantasía que preparan de oro, eso parece más real que lo genuino. Entonces, en este tiempo final, la imitación del diablo sería tan perfecta que le pasaría gato por liebre a cualquiera, menos a un escogido, porque el escogido no se deja llevar por las apariencias. Usted sabe que la gente que se deja llevar por las apariencias siempre caen de bobos. Le presentan una cosa bien brillosa, dice, este es oro, mire vaya qué brillo tiene. Pero sabe usted que si le presentan algo genuino de oro, no va a parecer tan bonito como eso artificial. Así es que usted puede ver que siempre el engaño del diablo es hacerle aparecer sus cosas más bonitas, más hermosas y con más apariencia que lo de Dios. Y el diablo se especializa en apariencia, porque el mismo diablo fue un arcángel muy hermoso. Entonces la belleza, la apariencia, todo lo tiene él. Lo que es de Dios no tiene mucha apariencia. Lo que es de Dios lo que tiene es carácter, y usted lo lleva a la palabra y es palabra 100%.
Por eso cuando vino el Señor Jesucristo dice sin atractivo para que le deseemos. La gente de aquel tiempo se pusieron a buscarle atractivo y no le encontraron ninguno. ¿Qué atractivo tenía? Ninguno. ¿Hijo de quién? De un pobre carpintero por allá y de una muchacha que decían y que había salido encinta antes de unirse con su esposo y decían que era de un soldado romano, pero era del Espíritu Santo. ¿Escuela? ¿Teología que tenía? Ninguna. No había ido a la escuela. ¿Qué atractivo tenía? Físico, ninguno. El profeta dice que medía 5 pies con 5 pulgadas y pesaba unas 130 libras, 130 o 135 libras. Así es que, fíjese, una persona con 5 pies, 5 pulgadas, yo mido 5'3", 2 pulgadas más alto que yo, y pesando 130 o 135 libras, me parece que son 130 libras, 130 libras, ¿qué atractivo podía tener? Era un joven flaco, porque yo que no soy muy flaco, ni soy muy grueso, peso 140. Así, y él era más alto que yo, 2 pulgadas más alto que yo. Así es que 2 pulgadas más alto que yo y pesando 130, era bastante flaco, ¿verdad? Bastante delgado, porque cualquier hermano de los que está aquí que mida 5 pies con 5 pulgadas, pesa más de 130 libras, aún siendo delgado. Así es que él era bastante delgado, sin atractivo. Bueno, usted puede ver el retrato de él, no tenía ningún atractivo. Dicen los historiadores de su tiempo que lo que parecía era un loco. Bueno, los líderes religiosos de aquel tiempo lo que decían era que era un loco, un samaritano endemoniado. Entonces, las religiones no pudieron ver que aquel era el Mesías, porque no había atractivo en él, no había el atractivo religioso en él, no había el atractivo de hablar bonito. ¿Se cree que el Señor hablaba bonito? Miren los mensajes que él predicaba. Cuando le tocaba predicar frente a las religiones de aquel tiempo y a los líderes, le decía: generación de víboras, serpientes. Y ellos entonces le decían: Señor, queremos que nos explique esto, queremos saber esto. Señor, mira, si tú eres el Mesías, no nos perturbes más. Y acaba de decírnoslo claramente. Habla claro y dinos: yo soy. El Señor le dijo: ustedes quieren que yo les diga eso, ¿verdad? Y eso es lo que he estado diciendo siempre y no lo han creído. Y cuando él le dice así, luego para remacharle dice: y ustedes no pueden creer porque ustedes no son de mis ovejas. ¿Usted cree que eso es hablar bonito? Un predicador hablar bonito es decirle a la gente: mire, ustedes no pueden creer a Dios manifestado en carne hoy, no pueden creer el nombre nuevo, no pueden creer esto porque ustedes no son de Dios, porque ustedes no son de los escogidos. Eso es para que la gente se le vaya. ¿Ves? Entonces era lo que le estaba diciendo el Señor allí: ustedes no son de mis ovejas. Y después le dice: ustedes de vuestro padre. Sí, ustedes tienen un padre, pero ese no soy yo. Ustedes tienen otro padre. Y se lo cantó claro. Oiga, a los líderes religiosos, a los que guardaban la ley de Moisés, a los maestros de aquel tiempo, el Señor le dijo que eran hijos del diablo. ¡Qué predicación! Hoy en día, todas las religiones, si uno se parase en uno de los púlpitos de cualquier denominación y comenzara a predicar de esa manera y a decirle que no han creído porque son hijos del diablo, y que los líderes religiosos de ellos son hijos del diablo y por eso han rechazado y le han enseñado mal la palabra a la gente, ¿qué dicen? No podemos tener una predicación de esa manera, porque eso, en vez de ayudar a la gente, lo que hace es destruirla. Eso, en vez de hacerle bien a la gente, lo que hace es hacerle mal, desanimarlos. Pero ¿y cómo se va a animar a una persona a que crea que es un hijo de Dios cuando ha rechazado la palabra? Si la identificación de un hijo de Dios es que recibe la palabra para el tiempo en que vive. Es que siempre la verdad duele cuando ha sido rechazada.
Ahora, al que la ha recibido, él puede oír que se predican los hijos del diablo y son y son lo otro y rechazan esto. Pero usted dice, gloria a Dios, porque yo no lo soy, porque yo recibí la palabra. Ve usted se goza, se alegra, porque entonces usted, cuando oye una predicación así, dice, gloria al Señor, porque yo creo la palabra y yo me veo entonces dentro del grupo de los hijos de Dios, porque yo no la he rechazado. Pero el que la ha rechazado nunca le gustaría oír una predicación de esa clase. Por eso no le gustaba la predicación de el Señor Jesucristo ni la de Juan. Y la de Pedro tampoco le gustaba. Por eso los azotaban, los metían a la cárcel para que no predicaran más en esa forma. No predicaran más en ese nombre. Ahora fíjese, siempre es de esa manera. Ahora el espíritu del anticristo en este tiempo es donde más se parece, pero tenemos la promesa de parte del Señor de que los escogidos no serán engañados. Por eso es que podemos actuar y hacer como hacemos. Ahí están. Por eso yo les digo a ustedes pueden oír el predicador que ustedes quieran oír. Es más, este año si hubiese tiempo, todos los predicadores del mensaje que hay en Puerto Rico, en la América Latina, en los Estados Unidos, sean o no sean predicadores genuinos de toda la palabra, todos los que pasen por Puerto Rico, les haré la invitación para que vengan aquí y nos prediquen. Y ustedes escucharán la palabra. Ustedes conocerán lo que es la palabra, y cuando escuchen algo que no es o mal interpretado, ustedes también lo sabrán. Ahora fíjese, dice el profeta en la página 49 del mensaje titulado Tratando de hacer servicio a Dios fuera de su voluntad, dice, vigilen cuán cerca llega a ese filo de navaja. O sea, la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto, que la diferencia será tan finitita, será tan poquita como el filo de una navaja. Usted si mira el filo de una navaja, no lo ve a menos que no la tenga ahí cerca y la examine bien. Pero si se la ponen de lejos, el filo. Ahora si se la ponen con todo y navaja, ve la navaja pero el filo no. Se está viendo la hoja de la navaja pero el filo no lo ve, porque eso es tan finito que a menos que no esté bien cerca y lo toque y lo palpe y lo pueda mirar bien, entonces que lo puede ver. Ahora así será la diferencia que habrá entre lo genuino y lo falso. Así es que mire qué peligro hay para la humanidad en este tiempo. Sigue diciendo el profeta, y recuerde, caerá en un lado u otro lado, hasta que la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto se reduce, y la forma de predicar y la apariencia de cualquier falso ungido y la palabrería que tienen y la forma de citar la escritura, la palabra, es tan pulida y es tan atractiva la forma de predicarla, que si usted se deja de llevar por las apariencias, falló, y en vez de aceptar lo correcto, aceptó lo incorrecto, y entonces no recibe el beneficio para lo cual fue traído traje de la hora. Ahora usted busque un predicador allá de las denominaciones, un predicador trinitario, y busque un predicador que predique el bautismo en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Mire lo atractivo que son los que predican el bautismo en nombre de los útiles. Y usted ve esa cosa tan fina y esa dedicación, y se ve como más espiritual. Usted busque las denominaciones evangélicas y usted ve como esa cosa tan fina y todas esas cositas, y esa predicación tan agradable, que no hiere a nadie, que no, es que eso es amor, pero el amor es correctivo.
El genuino amor es correctivo. Eso no es amor, sino da en la llaga, sino da y ataca las cosas erróneas. Eso no es amor. Eso más bien es un engaño del diablo diciéndole a la gente que están bien para que no se ocupen de su salvación con temor y temblor y se los lleve el diablo después. Pero una verdadera predicación de la palabra de Dios. Una verdadera predicación de la palabra de Dios. Mire usted los predicadores de la palabra de Dios. Juan el Bautista. El Señor Jesucristo. Pedro, Pablo. El hermano Branham. El más grande de ellos, el Señor Jesucristo y el hermano Branham. Mire las predicaciones. Usted, mira a ver cuántas veces al leer los libritos del hermano Branham, ¡ay! Esto me dio en la llaga a mí. Pero eso es para curarlo, ¿verdad? Porque usted sabe que es Dios hablando a través del hermano Branham y bueno es Dios, así es que esto hay que arreglarlo. Señor, tú has dicho así a través del profeta, Señor, quita esto de mí. Ayúdame, Señor, yo no quiero ser de esa manera. Ahora si le tondonean, no, eso no es nada, si lo importante es lo de adentro, pero lo de afuera no tiene importancia, pero la Biblia dice, lo de afuera es producto de lo de adentro. Si arregla adentro, lo de afuera está arreglado, se ve bien. Así es que vemos que el Señor lo que quiere es arreglar adentro para que lo de afuera se vea bien. Ahora fíjense, seguimos diciendo lo que aquí dice el profeta. Tiene que ser toda palabra de Dios, no casi toda, sino toda palabra. Sino toda palabra. Y hoy ha llegado, no a los luteranos, no a los metodistas, no a los pentecostales, sino a ese borde afilado. ¿Dónde? No ha llegado aquí, ni aquí, ni aquí, sino acá. No ha llegado ni a los pentecostales, tampoco a los luteranos ni a los metodistas. No ha llegado ni a la edad de Lutero, ni a la edad de Wesley, ni a la edad pentecostal, sino al borde afilado, acá a la edad de la palabra. Acá, en esta edad en que estamos, se meterían también los falsos ungidos y el espíritu del anticristo estaría metido en medio de este tiempo tratando de engañar a los escogidos. En esta edad donde la unción del anticristo es tan perfecta que engañaría a los escogidos. Ellos caerán en el lado equivocado si ellos no vigilan. ¿Ve usted? Nunca se deje llevar por las apariencias, sino vigile con la palabra del Señor, y entonces usted verá qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Porque el espíritu del anticristo tendrá más apariencia que lo genuino. Pero lo genuino será palabra sobre palabra. Por donde quiera será palabra sobre palabra, aunque áspero. Lo genuino siempre es áspero. Lo genuino es inatractivo. Que si usted lo cree no es por la apariencia, sino porque es la verdad y usted lo que cree es la verdad. Aunque la oiga tan dura que le retiña los oídos, pero usted dice, pero es la verdad. Es así, de esa manera. Estamos en el tiempo en que los hijos de Dios están viviendo en esta tierra. Ellos son eternos y ellos no pueden ser engañados. Este grupo que está viviendo en esta tierra son los últimos hijos de Dios,
que estarán sobre esta tierra y estaremos en el milenio. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre nosotros y el Señor Jesucristo? Recuerde que nosotros estábamos en el principio en Dios y con Dios. Ahora, fíjese, en el mensaje titulado ¿Quién es este Melquisedec que ustedes tienen? Ahí el profeta nos habla de la forma en que Dios vino a hacerse carne, el proceso que Él tomó hasta convertirse en hombre, o sea, meterse dentro de un cuerpo humano. Y también el profeta nos muestra a nosotros el proceso y la trayectoria de los hijos de Dios hasta que hemos venido a ser carne humana, o sea, estar metido dentro de este cuerpo humano. Usted no es carne, usted está metido dentro de esa carne, pero usted no es carne. Ahora vamos a leerla aquí en la página 14 y luego pasamos a la página 16. Dice el profeta: noten ahora su atributo. Entonces el atributo fue primeramente Dios, el pensamiento. Todo el atributo mismo en uno, sin ser expresado. Entonces cuando Él expresó secundariamente, Él se hizo entonces y entonces la palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros. Eso lo dice en San Juan, capítulo 1, y sigue diciendo: noten, esto es en el principio, pero antes del eterno, note en el principio la palabra, cuando el tiempo comenzó, era la palabra, pero antes de que fuera palabra, era atributo, un pensamiento. Entonces fue expresado. En el principio era la expresión, la palabra. Ahora estamos llegando a donde Melquisedec está. Eso es esta persona misteriosa. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y entonces el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Noten, su primer ser fue espíritu, Dios, sobrenatural, bien, el gran eternal. Segundo, Él comenzó a formarse a sí mismo hacia carne en una teofanía. Se llama la palabra, un cuerpo. Entonces, este es el estado en que Él estaba cuando se encontró con Abraham. Se llamaba Melquisedec. Él estaba en la forma de teofanía. Ahora, yo le voy a explicarle algo aquí. Este es un mensaje tremendo, es un mensaje muy importante. Léalo con cuidado. Estaremos en algunas predicaciones tocando cositas de las que están ahí para que usted las pueda ver claro. En esta mañana vamos a tocar esto para que usted lo pueda ver claro. Dios, estamos hablando aquí de Dios, cómo Él tomó la trayectoria para venir a ser hombre. Dios, antes del principio, recuerde que cuando se dice al principio, se está diciendo cuando el tiempo comenzó a contar. Pero antes del tiempo comenzar a contar, pues no era el principio, era eternidad. No había principio, sino que era eternidad. Y cuando no había principio, ¿qué era Dios? Dios era espíritu, el espíritu eterno. Entonces, no había teofanía, tampoco habían cuerpos. Él solamente existía. Y en Él estaban sus atributos, sus pensamientos. Entonces, un atributo es un pensamiento.
Los atributos de Dios son los pensamientos de Dios. Entonces, un atributo es el pensamiento. Luego, cuando ese pensamiento es hablado, ¿qué viene a ser? Viene a ser una palabra. Mírenlo en usted mismo, porque somos a imagen de Dios. Entonces, usted tiene atributos, usted tiene pensamiento. Pero cuando usted habla, eso que piensa, ¿qué viene a ser? Viene a ser una palabra hablada. Y luego que es hablada esa palabra, entonces se cumple lo que es hablado, se materializa. Entonces, fíjese, yo puedo pensar tal cosa. Luego de pensar tal cosa, vamos a poner por ejemplo, voy a pensar en decirle a fulano que haga tal o tal cosa. Lo pienso, luego le digo a fulano haz tal cosa. Luego cuando lo hablo, entonces fulano viene y lo hace y ya se materializó el pensamiento que yo tenía. Entonces vemos que eso que Dios tenía en su mente eran sus atributos. Luego, esos atributos, al ser hablados, luego se materializan. Él tenía pensamientos en sí mismo. Él tenía el pensamiento de ser, el atributo de ser padre, ser hijo. Y todos estos atributos estaban en él. Él tenía en sí mismo el atributo de sanador. Y todos estos atributos, salvador. Entonces, para que esos atributos fueran materializados, primero tuvieron que ser hablados. Ahora, dice que el Señor, dice que Cristo, la palabra, dice, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. El mismo Dios tuvo pensamientos de sí mismo, de él ser expresado, de él tener un cuerpo tangible, un cuerpo teofánico. Y ese cuerpo teofánico es el cuerpo de la palabra. Es el cuerpo de la palabra, es un cuerpo de la sexta dimensión. Entonces, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios, y la palabra se hizo carne. Ahora vean, antes de la palabra, antes de Dios venir a convertirse en la palabra expresada, Él era el Espíritu Eterno, pero luego ese pensamiento lo expresó y entonces vino a ser la palabra hablada, vino a ser Dios en teofanía, vino a ser Dios con un cuerpo de la sexta dimensión. Entonces, cuando le apareció a Abraham allá, ¿cómo le apareció? Aquel Melquisedec que le apareció, ¿quién era? Era Dios. Dios en un cuerpo, pero no en un cuerpo acá de carne. Era Dios en un cuerpo teofánico, un cuerpo de la sexta dimensión, un cuerpo de la palabra. Ahora fíjese cómo Dios va cambiando, porque Dios es Dios en morte, que se cambia de un estado a otro. Dios, que es espíritu, de espíritu vino y se hizo un cuerpo teofánico y vino a ser Dios en teofanía. Dios en teofanía, en un cuerpo teofánico.
el Espíritu Eterno metido dentro de una teofanía, de un cuerpo visible para la sexta dimensión. Solamente cuando se quiere hacer visible a esta dimensión nuestra es que podemos ver los cuerpos de la sexta dimensión, y esos son los cuerpos donde están nuestros hermanos también que han partido con el Señor. Ahora, fíjese, Dios quiso hacerse un cuerpo. Dios quiso habitar en un cuerpo teofánico y luego seguir hacia adelante y también tener un cuerpo de carne, un cuerpo terrenal. Ahora fíjese, es Dios creándose a sí mismo. Dios, que es espíritu, creándose cuerpo. Él no tenía cuerpo, entonces se creó un cuerpo de la sexta dimensión, una teofanía. Es un cuerpo como el que usted y yo tenemos, un cuerpo con ojos, con manos, no de esta dimensión, de otra dimensión. Un cuerpo que se puede tocar, un cuerpo con el cual se puede hablar, pero que se puede hablar con él y se puede tocar si usted está en un cuerpo de esos mismos. Igual que un espíritu, usted no puede tocar un espíritu, ni un espíritu tocarlo usted en esa forma. ¿Por qué? Porque él es de otra dimensión. Tendría que materializarse y entonces podemos palparlo y tocarlo y todas estas cosas. Ahora, Dios quiso hacerse carne también. Entonces empezó a descender. Primero, siendo espíritu, vino, se hizo un cuerpo de la sexta dimensión, y entonces vino a ser ¿qué? La palabra. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Y luego, después de ser la palabra, después de ser Dios en un cuerpo teofánico, cuando se dice la palabra, se está hablando del cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Se está hablando de la sexta dimensión donde existe esta teofanía. Porque primero es un pensamiento, después cuando es expresado es la palabra, y luego, después de ser la palabra se hizo carne. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. El mismo Dios cambiando de forma. Tomó la forma de la sexta dimensión, un cuerpo de la sexta dimensión, luego cambió de la sexta dimensión a la dimensión nuestra acá, que es esta dimensión acá. Nosotros vivimos en tres dimensiones a la misma vez. La primera, la segunda y la tercera, que es luz, tiempo, déjeme leerlo bien, luz, materia y tiempo. Por eso nuestros cuerpos están sujetos al tiempo. Por eso estos cuerpos no son eternos. Y carne ni sangre heredará el reino de Dios. Estos cuerpos son temporeros. Entonces, usted puede ver que para nosotros tener un cuerpo eterno, este cuerpo tendría que ser transformado, cambiado a otra dimensión, que eso es lo que va a pasar con nosotros. Con estos cuerpos van a ser transformados y entonces no serán cuerpos de esta dimensión, sino que serán cuerpos de otra dimensión. No serán cuerpos sometidos al tiempo, entonces serán cuerpos inmortales. Ahora fíjese, Dios vino bajando por esa trayectoria, pasó a un cuerpo teofánico de la sexta dimensión y luego bajó a la tercera, segunda y primera dimensión, cuerpo terrenal. Y al bajarla a este cuerpo terrenal, vino para redimirnos a los que estábamos viviendo en esta dimensión de luz, materia y tiempo.
Mire esto, cuando el Señor le apareció a Abraham en el cuerpo teofánico, fue en el cuerpo de la sexta dimensión. Luego, después, más tarde, le apareció en otra forma a Abraham, cuando primero le apareció como Melquisedec, luego le apareció como Elohim. Note usted eso bien. Cuando le apareció como Elohim, le apareció no en un cuerpo de la sexta dimensión, le apareció en un cuerpo de esta dimensión en la cual nosotros vivimos, un cuerpo de carne como este. Ustedes ya saben cómo el hermano Branham narra la forma en que Dios tomó ese cuerpo. Él dice que también Gabriel y Miguel tomaron un cuerpo así, porque Dios vino, tomó del polvo de la tierra, sopló e hizo un cuerpo para el arcángel Gabriel, uno para el arcángel Miguel y otro para él, y se metió dentro de ese cuerpo. Luego encontramos que, fíjense, pasó del cuerpo de teofanía, pasó a un cuerpo de carne. Le apareció, se llamó Elohim. Ahora encontramos que el Melquisedec del Antiguo Testamento fue Dios en un cuerpo de la sexta dimensión. Pero ese mismo Dios en cuerpo de la sexta dimensión, en el Nuevo Testamento vino a ser el Melquisedec del Antiguo Testamento, vino a ser el Jesús del Nuevo, el mismo Dios, pero en un cuerpo de otra dimensión, un cuerpo de esta dimensión en la cual nosotros habitamos, para venir a redimirnos a nosotros que estábamos en esta dimensión sin poder salir de aquí por causa del pecado. Pero Él vino a libertarnos, y entonces luego, al llevar a cabo su plan, entonces nos retorna nuevamente a la dimensión que nos corresponde. ¿Sabe usted que usted no es de esta dimensión? ¿Sabe usted que usted no es una criatura de tiempo? ¿Sabe usted que usted no es una persona pasajera, sino una persona eterna? Y que lo que nos tiene sujetos aquí, al tiempo y a las condiciones en que nosotros vivimos, es este cuerpo. Pero usted es eterno. Usted estaba en Dios antes de la fundación del mundo. Usted estaba en Dios antes del principio. Antes de que Dios se hiciese un cuerpo de la sexta dimensión, antes de que la palabra fuera en el principio, porque cuando se dice que la palabra era en el principio, esto se está diciendo Dios se hizo una teofanía, un cuerpo teofánico en el principio. Eso fue lo primero que Él se hizo. ¿Ve usted? Y lo primero que Dios hizo, ¿qué fue? Lo primero que Dios hizo fue su cuerpo teofánico. Luego después hizo arcángeles, ángeles y todas estas cosas, querubines. Dice ángeles, querubines, arcángeles, todas estas cosas fueron hechas después. Pero lo primero que Dios hizo fue su cuerpo teofánico. Por eso dice, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Ahora, fíjese nosotros la trayectoria que tomamos. Antes del principio, antes de una estrella, antes de una dimensión, antes de un cuerpo en alguna de las dimensiones, usted estaba en Dios. Pero usted no estaba expresado. Usted estaba en la mente de Dios. Usted estaba en la mente de Dios, y entonces, ahí estando en la mente de Dios, éramos un atributo de Dios. Y los atributos de Dios son eternos.
Los pensamientos de Dios son eternos. Y cuando en la mente de Dios Jesucristo fue crucificado, porque la crucifixión que ocurrió hace 2000 años atrás, eso antes de ocurrir literalmente materializado allá en Palestina, antes había ocurrido en la mente de Dios, en el pensamiento de Dios. Ya Dios lo había visto todo, lo había planeado todo, y luego fue expresado hace 2000 años atrás. Vino a ser la palabra encarnada, materializada, cumplida en esta dimensión. Pero antes, en la mente de Dios, en la séptima dimensión, ya había ocurrido. Era un atributo, un pensamiento en la mente de Dios. Y cuando eso ocurrió allá, usted y yo estábamos allí. Usted y yo estábamos allí, y por nosotros Él murió allá, y acá se materializó. O sea, vamos a verlo de esta manera más sencillo. Allá, en la mente de Dios, estaban los planes. Era un pensamiento. Luego, acá, cuando estamos aquí en carne, viviendo en carne humana esta vida, acá está materializado todo lo que eran los planes de Dios antes de la fundación del mundo. Ahora fíjense, nosotros no vinimos en la forma que vino el Señor. Nosotros no vinimos en la forma que vino Dios y se manifestó en carne. Nosotros vinimos en otra forma. Fíjense, Él primero vino de ser un pensamiento, de ser un atributo. El Señor, de ser un atributo, pasó a ser, ¿qué? Una expresión. O sea, la palabra que es la palabra hablada, o sea, de la sexta dimensión, la teofanía. Y luego de la teofanía pasó a materia, a carne. Pero nosotros vinimos en esta otra forma. Nosotros vinimos de ser un atributo, un pensamiento en la mente de Dios. De eso nosotros vinimos a hacer, ¿qué? De la séptima dimensión. De ahí es que usted viene. De ahí nosotros vinimos a hacer, ¿qué? Materia, carne. Nosotros pasamos del pensamiento de Dios a materia, a carne. Y luego vemos que bajamos de la séptima dimensión a esta dimensión en que nosotros vivimos, que estamos viviendo en tres dimensiones a la misma vez. La primera, la segunda y la tercera, que son luz, materia y tiempo. Por eso estamos viviendo en la dimensión de materia, por eso tenemos materia, carne. Esto es materia. Luego, también luz. Nosotros tenemos luz. ¿Sabe que el profeta dice? No lo voy a buscar ahora, no recuerdo dónde está. Aquí lo tengo. Dice que cuando el niño nace con 4 rayos de luz. Y cuando él llega a los 20 o 25 años, pierde el primer rayo de luz. Luego, esa es luz cósmica. Luego, cuando llega de 30 a 35 años, pierde el segundo rayo de luz. Y así cuando ya él llega a los 65 años, ya lo que le queda es un rayo de luz nada más. Por eso es que usted ve los muchachitos, las personas hasta que llegan a los 20 o 25 años, usted los ve llenos de vida. Pero después de los 25 años para adelante, de los 20 a 20, depende de la clase de vida que lleve, se le puede ir a los 20 años. Imagínense esos jóvenes de la actualidad, ya a los 20 años, esos que se dedican a tener una vida mala, a tener una vida de bebidas, drogas y todas esas cosas, ya a los 20 años. A los 20 años no se sabe cuántos rayos de luz le queden. Pero una persona normal, de 20 a 25 años,
pierde el primer rayo de luz, por eso comienza a decaer. Luego de 30 a 35 se le va el otro rayo de luz, ya le quedan dos nada más. Yo cumplo, ahora en junio que viene, el día 14, cumplo 35. ¿Ve usted? Ahora uno empieza a decaer, ya uno no es como era cuando joven. Por eso es que uno va notando que el mismo cuerpo va envejeciendo. ¿Por qué? Porque ya no tiene esa luz cósmica con la cual pertenece al cuerpo de uno, porque uno está en esa dimensión. Y entonces, fíjese, el mismo cuerpo de uno, cuando le sacan las placas estas rayos X, es la misma luz de uno la que utilizan para sacar las placas de rayos X. El profeta dice que esas placas, cuando le sacan esas placas a uno, eso lo que hace es destruyendo esos rayos de luz que uno tiene dentro. Eso lo que le va haciendo es daño a la persona. Todavía yo no sé si los científicos han descubierto eso, pero ya nosotros lo sabemos. Ya pues, Dios en el profeta que él sabe cómo nos hizo, ya nos ha dicho eso. Entonces, mientras más placas de rayos X le saquen a la persona, más rápido le van destruyendo esos rayos de luz. Ahora, fíjese, nosotros vivimos en esta dimensión de luz, materia y tiempo. Fíjese, si no hay luz tampoco, si no hay luz aquí, usted no puede ver. Los sentidos suyos no funcionan bien. Por eso estamos metidos en esta dimensión de luz cósmica. Esa misma luz cósmica que existe, también hay dentro de nosotros de ella. Y también materia y tiempo. Nosotros estamos sometidos al tiempo, por eso es que tenemos que contar los años que tenemos. Y ya cuando pasamos de los 60 a 80 años, ya sabemos que el tiempo se nos está acabando. O que el tiempo se acabó, que si vivimos es tiempo añadido. Ya Dios nos está añadiendo ese poquito más de tiempo, pero ya el tiempo de vivir en esta dimensión nuestro cuerpo ya ha terminado. Pórtese bien entonces, porque Dios a los que se portan bien, si desean vivir un poquito más, Dios les puede permitir vivir un poquito más. Si no desea tenerse que ir, si no esperar la transformación, Dios le puede permitir vivir un poquito más. Ahora, nosotros hemos venido de un atributo, de un pensamiento de Dios, de la séptima dimensión, a esta primera y segunda dimensión en la cual nosotros vivimos. Y luego, de esta dimensión de materia, de carne, pasamos a la sexta dimensión, o sea, a la expresión, o sea, a la palabra. Pasamos a ser la palabra, pasamos a ser personas con un cuerpo teofánico, porque el cuerpo teofánico es el cuerpo de la palabra. Entonces, cuando nos vamos de aquí, terminamos nuestro tiempo aquí, hay un cuerpo preparado de la sexta dimensión, un cuerpo de la palabra, esperándonos, y entramos a él, y ahí no hay necesidad de comer ni de beber, y no hay ni sueño ni nada, sino que se vive lo más feliz en ese cuerpo, sin ningún problema. Ahora el profeta dice, por causa de que nosotros no vinimos en la forma que vino el Señor Jesucristo, por esa causa fue que el ser humano cayó. Pero el Señor no podía caer, porque Él vino de ser un atributo de un pensamiento, vino a ser ¿qué? La palabra, o sea, teofanía. Y de teofanía, o sea, pasó por la sexta dimensión primero, y de la sexta dimensión pasó a esta dimensión nuestra. Entonces Él era la palabra encarnada.
Él era una teofanía encarnada, la teofanía encarnada, el cuerpo de la palabra encarnado en esta dimensión. Pero nosotros vinimos del atributo a la materia, a la carne. Entonces caímos. Pero el Señor vino a rescatarnos. Él vino a nuestra dimensión, vino de la secta a esta dimensión nuestra a rescatarnos para llevarnos a su dimensión. Por eso es que cuando morimos pasamos a la sexta dimensión. Y luego, cuando todo haya terminado, entonces regresaremos a la séptima dimensión de donde somos. Entonces tendremos un cuerpo glorificado como el que el Señor tiene. Seremos semejantes a Él, le veremos como Él es y seremos como Él mismo es. Ahora, ¿no está usted contento de saber quién es usted? Fíjese, usted sabe que usted es un escogido cuando usted recibe la palabra. Mientras usted no haya oído la palabra, usted no sabe quién es usted. Pero cuando usted escucha la palabra que es predicada, porque la palabra no es de esta dimensión, es de la sexta dimensión. Entonces cuando usted oye la palabra expresada, predicada en medio nuestro, si usted es un hijo de Dios, un ser eterno, un atributo de Dios que ha sido manifestado aquí en carne, entonces usted siente acá adentro algo alando. Es la palabra, y esa palabra lo ala usted. Entonces, como usted es una simiente de Dios, entonces usted brota a vida eterna. Entonces usted tiene en su vida la manifestación de lo que usted es. Entonces usted se manifiesta como la palabra, respondiendo a la palabra que escucha. Entonces vemos que la Biblia dice que hemos sido trasladados de este reino al reino de su amado Hijo. Y entonces cuando usted ya recibe la palabra en su corazón y eso brota vida eterna, entonces aunque usted está aquí en esta dimensión, no es de aquí, su cuerpo sí es de aquí, pero va a ser transformado algún día. Pero usted ya está sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces, fíjese, los de la sexta dimensión, que son los que están en la dimensión de la palabra, que están en un cuerpo teofánico, ellos están así con nosotros. ¿Sabe usted una cosa? Que cuando los sellos fueron abiertos, la barrera que había, que los separaba, fue rota y ya ellos están con nosotros. Lo que pasa es que están en el cuerpo de la teofanía y nosotros estamos en el cuerpo terrenal, pero tenemos el otro cuerpo también, el de la teofanía lo tenemos, y nuestro cuerpo teofánico está con el cuerpo teofánico de ellos, y ellos están con nosotros aquí mismo. Si el Señor nos permitiera solamente mirar al lado allá de la cortina del tiempo, podríamos ver a nuestros amados hermanos que han partido, lo podríamos ver en medio nuestro, y aún podría usted ver su propio cuerpo de la otra dimensión. Entonces, fíjese, ese cuerpo de la otra dimensión, el cuerpo teofánico que es de la sexta dimensión, ese cuerpo está con usted siempre. Siempre está al lado suyo, y seguida que usted salga de ese cuerpo que tiene, seguida que usted muera, Él está allí y usted entra ahí dentro. Así es que por eso para el cristiano es alegría, es felicidad cuando le llega la hora de la muerte, porque sabe que pasa a un cuerpo mejor. Ustedes han leído, y se lo hemos dicho aquí también, leído del profeta, lo que dice la Biblia
El ángel del Señor acampa en derredor de los que le temen y los defiende. El ángel del Señor no es otro sino el cuerpo de la otra dimensión, el cuerpo suyo de la otra dimensión. Ese es el ángel del Señor. Ese es el ángel del Señor y lo defiende porque Él está a la expectativa. Por eso es que usted ha pasado por muchas ocasiones, por muchos momentos tan difíciles que usted no sabe cómo ha podido salir de ellos. Ahí está el ángel vigilando. Ahí está Él vigilando. Y por eso es que muchas veces han habido las experiencias de que algunos hermanos Dios les ha permitido ver el cuerpo, su cuerpo de la otra dimensión, o ver el cuerpo de algún hermano, el cuerpo de la otra dimensión de algún hermano. Yo creo que aquí muchos de ustedes han tenido esa experiencia, ¿verdad? Levanten la mano los que han tenido una experiencia como esa. Ve, hay hermanos aquí que la han tenido, han visto el cuerpo de algún otro hermano. Pero de momento, adiós, ¿y qué pasó? ¿Se desapareció? No, es que es de otra dimensión y por alguna causa, pues Dios permitió que se viera, pero después se desapareció. O algunas veces pueden estar viendo dos cuerpos. Adiós, ¿pero qué? Estoy viendo el mismo dos veces. Bueno, está viendo el cuerpo de esa persona, el cuerpo de esta dimensión y el cuerpo de la otra dimensión también. Pero la persona es una sola y se encuentra en ese cuerpo mientras tanto. El hermano Branham se veía dos veces. Cuando él fue a la sexta dimensión, él dice que él se veía, se tocaba y tenía todo el pelo. Allí, pues, allí la cosa es un poquito, es superior acá, porque allí uno no está viejo, el otro cuerpo no es viejo. Y el otro cuerpo, pues, tenía todo el pelo, así también el suyo. Si le falta un poquito, lo va a tener todito, lo tiene todito en el otro cuerpo. Entonces él dice que le estaba raro, porque él se veía en un cuerpo y miraba y veía su cuerpo allí en la cama recostado, porque él se puso así, en la cama meditando, y mientras estaba pensando, meditando en las cosas del Señor y en lo que, cómo sería después de la muerte y todas estas cosas, de momento salió y entró al otro cuerpo y siguió y llevían una multitud de hermanos en el otro cuerpo, en el cuerpo de la palabra, hermanos que ya habían partido. Y él estuvo raro y estaba raro y veía a todos esos hermanos y hermanas con el pelo largo, las hermanas y túnicas y descalzos. Allá no hay batería ni nada de eso. Y las túnicas, pues es una túnica de parte del Señor que el Señor da y esa no se daña ni se ensucia. No tiene que estar comprando ropa. Bueno, allí ni se trabaja, ni se come, ni se duerme, ni se llora. Tanto que tenemos que trabajar aquí, ¿verdad? Entonces el tiempo será muy corto. Y luego nosotros estaremos aquí de unos 30 a 40 días y nos iremos de aquí. Yo todavía no me he atrevido a hablar con ustedes, predicarle a ustedes lo de esas fechas que están ahí escritas por el profeta, dadas por el Señor a través del profeta, pero yo estoy temblando, no de miedo, sino de alegría y de regocijo, porque la cosa está más cerca de lo que nosotros nos imaginamos. Está tan y tan cerca que yo estoy a la expectativa en estos días. Esté usted esperando de un momento a otro lo que el Señor ha prometido. Sabe que para este mismo tiempo, el mes pasado, el día 28, fíjense, en primavera, me parece que fue que los sellos fueron abiertos. Del 17 al 24 de marzo, que fue esta misma semana que está pasando. Hoy estamos aquí a 22, 23. Así es que
Mire, mañana las cosas están más cerca de lo que nosotros nos imaginamos, así es que estemos a la expectativa. Fíjese cómo cae la apertura de los sellos en estos días, esta misma semana en que estamos, y ya la semana que viene, Semana Santa, semana de resurrección. Así es que estemos a la expectativa, porque algo puede suceder. Algo puede suceder. Van 10 años que el profeta se fue, y 12, ¿verdad?, de la apertura de los sellos. 12 fundamentos y 10 es el tiempo de espera de los discípulos en el aposento alto. Así es que esas dos fechas son muy importantes, y yo lo que estoy observando es que no vamos a tener que esperar hasta el 77. Cállese en eso, yo todavía no he tocado las fechas esas, ni las he predicado, pero hay algo que el Señor me ha mostrado ahí, que yo estoy esperando que llegue el momento. No sé si será antes del revestimiento o será en el revestimiento que tenga que hablar de eso. Bueno, si ocurre en estos días, pues será entonces después del revestimiento que hablaré acerca de eso. Así es que anoche mismo, mientras yo estudiaba, el Señor me estaba mostrando unas cosas tan grandes y tan tremendas, de las cosas que Él ha prometido que va a hacer y de las que ha hecho. Yo me acosté como a las 5 y pico de la mañana. Me acosté yo en esta madrugada, pero a las 4:25, lo apunté así porque no quise que se me fuera. Después que el Señor me dio todas esas cosas, copié la fecha, lo que vi que el Señor me mostró en su palabra, y la hora a la cual Él terminó de mostrarme eso, que fue a las 4:25 de la mañana de hoy, y fue sobre la visión de la carta y su cumplimiento. Lo que ya se cumplió y lo que falta de cumplir. No le dé interpretación a eso. Él me ha mostrado algo ahí, yo ni me atrevo a hablarlo, pero quizás cuando esté moviendo, si se esté cumpliendo, yo le digo, estamos en el cumplimiento de la visión de la carta. Este es el cumplimiento de la visión de la carta. Cuando ustedes escuchen eso, entonces recuerden que esto fue de lo que Él me habló esta mañana, y yo ahora mismo no me atrevo a hablarle a ustedes de eso. Solamente estamos entrando en este tema de resurrección, este tema de la sexta dimensión y la dimensión nuestra y de la adopción nuestra. Está realmente muy pegadito. Yo creo que hemos sido probados y yo creo que hemos vencido, y yo creo que la corona, la piedra de corona, la adopción está cerca para cada uno de nosotros. Yo creo que con lo que el Señor nos permitió en estos días, yo creo que ha sido una prueba suficiente para usted saber dónde está parado, para usted saber lo que ha creído, y para usted estar firme esperando lo que el Señor ha prometido. A mí no me gusta emocionar a nadie, por eso usted ve la forma que el Señor me da para predicar, porque la cosa no es que yo le forme alboroto para que usted se ponga contento y alborote, sino para hablarle la palabra y que usted la pueda captar y ver el significado de ella. Para el tiempo de pentecostalismo, sí, estaba bueno la cosa ahí para que se emocione todo el mundo, porque lo que había era manifestación de dones y esto, pero ahora es el tiempo de la palabra hablada. Y usted no puede estar esperando sentir esto para eso es la verdad. No, usted oiga, véale por la palabra y gócese allá adentro, y no vamos a interrumpir el culto ni nada,
y a tratar de que usted se emocione. La emoción la tiene acá adentro, el estímulo lo tiene acá adentro, y cuando llegue el revestimiento, no se apure, que ahí no sabemos cómo se va a formar la cosa. Mientras tanto, lo dejamos todito para ese momento, que sea el Señor en nosotros. Ahora es hora de estar oyendo y recibiendo la palabra. Estamos bien cerca, hermanos. Oremos los unos por los otros. Oren por nuestros hermanos de Fajardo, de Guayama, de Sabana Seca, para que todos los escogidos que hayan en cada grupo puedan estar preparados para ese momento de adopción. Yo mismo no sé si todos los que hay en Puerto Rico escogidos van a ser adoptados a la misma vez, o será un grupito adoptado y luego el resto será adoptado, no sé. Pero yo sé que un grupo va a ser adoptado. No sé si todos a la vez o un grupito a la vez. ¿Sabe cuál será? El primero que llegue a tener toda la palabra en el orden correcto, entonces nada detiene que venga lo que Dios ha prometido. Nada lo detiene. Después que esté todo en la forma correcta y usted tenga la revelación de la palabra ahí dentro correctamente, nada podrá detenerlo. Vendrá lo que Dios ha prometido después que estén llenos todos los requisitos de la palabra de Dios, después que esté puesta en la forma correcta, después que usted tenga la revelación correcta de lo que Dios ha dicho por el profeta, todo lo que sea. Si hubieran 10 aquí que llegasen a tenerla en la forma correcta, 10 serían adoptados. Si todos la tuvieran dentro correctamente revelada con el significado correcto, todos seríamos adoptados. Si uno, pues uno sería adoptado. Así es que estamos en la expectativa, estamos muy alerta porque algo está por suceder. Yo realmente en estos días estoy esperando que ocurra lo que Dios ha prometido. Yo lo estoy esperando porque es un tiempo en donde hay muchas cosas que nos señalan que algo está por suceder. Recuerde, yo no les he dicho que va a suceder, pero yo por fe estoy esperándolo. Y Dios cumple lo que Él ha prometido cuando usted por fe lo está esperando. Veamos cada cual, examine a sí mismo, mire a ver cómo usted está con la palabra, mire a ver todo lo que el profeta ha dicho y mire a ver si usted está viviendo de acuerdo a lo que el profeta ha dicho. Arregle todo, no espere que llegue la Semana Santa para arreglar todo, arréglelo ahora y entremos en una actitud de preparación. Santifiquémonos en estos días para esta semana que viene, que realmente sea una Semana Santa para nosotros. Quisiera hablar mucho, pero quisiera decirle muchas cosas, pero no. Yo creo que con esto basta en esta mañana. Si le digo otras cosas, pues quizás no estén preparados todavía, pero yo creo que en estos días, de aquí a estos días que estamos, ya el viernes, ustedes estén más preparados, oren al Señor, hagan una cosa. En el aposento alto ellos estaban pidiendo lo que Dios les había prometido, pidiendo y esperándolo. Entonces nosotros, cada cual en su hogar, orando al Señor, pídale al Señor lo que Él ha prometido. Señor, tú has prometido que me darías la plenitud. Tú has prometido que tú vendrías en toda tu plenitud a mí. Señor, santifícame, quita de mí todo lo que impida. Ayúdame, Señor, en todo lo que no esté correcto. Redargúyeme para ver lo que esté mal en mí. Yo quiero, Señor, arreglar todo, quiero estar preparado. Y, Señor, vacíate en mí. Vacíate en mí, lléname de tu plenitud, Señor. Soy tuyo, Señor. Haga así. En el aposento alto pedían
en el nombre que correspondía a aquel tiempo. ¿Quién es? Porque ellos estaban pidiendo la promesa en el nombre que tenía que venir. Y ahora en este tiempo la promesa viene en el nombre de Dios para este tiempo. Pídala en ese nombre. Él vendrá porque es el mismo Señor. Y Él está esperando por nosotros. Allá estuvo esperando por ellos y acá está esperando por nosotros que estemos listos para meterse en toda su plenitud en nosotros. Ya estamos, yo creo que si no estamos listos, estamos casi listos. Y yo creo que en algunos 2 o 3 días podríamos estar listos para el Señor hacer lo que va a hacer. Él quiere entrar dentro de nosotros en toda su plenitud. Déjelo entrar. Pídale que entre. Pídaselo en su nombre eterno y glorioso y Él va a entrar. Así es que estos son días de estar, de consagrarnos al Señor. Estos son días muy importantes para nosotros. En esta mañana yo ni quisiera terminar, a pesar de que no estoy predicando, hablando en esa forma agitado, sino que estoy más bien como hablando en forma de consejo, de plática con ustedes, porque el deseo es que estén listos para lo que el Señor quiere hacer con usted, y que es algo individual. Yo no puedo hacer nada por usted, solamente decirle lo que la palabra dice, pero usted es el que se tiene que poner en las manos del Señor, abrir su corazón para que Él en toda su plenitud entre en usted. Si oraba 1 hora, ore 2 horas. Ore 2 horas en estos días. Aproveche bien el tiempo. Medite en el Señor. Cuando se acuesta o se va a acostar después de orar, usted sabe que uno no toma el sueño rápido. Medite esos minutos antes de dormirse, medite en el Señor. Medite en el Señor. Ya de un momento a otro todo habrá terminado y estaremos de regreso en nuestro hogar, en la casa de nuestro Padre Celestial. Esto puede ocurrir este mismo año. Esto puede ser una realidad para nosotros este mismo año si estamos preparados. Eso es lo que el profeta dice, que si estamos preparados, en el momento que estemos preparados, nos vamos de aquí. Bueno, es una hora muy sublime, una hora en que tenemos que caminar reverentemente delante del Señor. Sabemos que están aquí con nosotros nuestros hermanos en el otro cuerpo de la otra dimensión. También nuestro cuerpo de la otra dimensión está con nosotros. Y de un momento a otro habrá, para ellos ya se rompió la dimensión, ya ellos vinieron acá y están con nosotros. Ahora falta que para nosotros se rompa esa barrera y entonces les veremos y tenemos esa comunión con ellos. Estamos pegaditos, los sellos rompieron, los truenos, cuando revelaron el misterio, cuando los sellos se abrieron, rompieron la barrera para ellos allá. Y ahora que los sellos los estamos escuchando, ahora que estamos viendo los truenos y el 7º sello, es que está rompiendo la barrera para nosotros poder pasarla allá. La está rompiendo y de un momento a otro quedará rota por completo y entonces entraremos. Ya como grupo, la barrera se rompió y estamos en la piedra angular. El profeta también la rompió y fue coronado con la piedra angular. Y ahora falta a nosotros como individuos. Entonces, ya lo que falta somos nosotros nada más como individuos, que la piedra angular, que es la plenitud de Dios, esté en nosotros. Y entonces, estando en la plenitud, ¿qué pasa? Veremos a la otra dimensión. Bendito el Señor para siempre. Bueno, hermanos, vamos a estar puestos en pie. Esta es una hora muy hermosa. Aprovéchela con el Señor. Camine con el Señor. Como le dije al Señor al hermano Branham, camina conmigo un rato. Vamos a caminar juntos un rato conmigo.
cuando estaba por allá, cuando la tormenta, que él la reprendió por palabra del Señor. Después el Señor le dijo, ahora camine un rato conmigo. Él quiere caminar con usted y que usted camine con él. Él le hace la invitación. Camine con él en estos días, para arriba y para abajo, con su mente puesta en el Señor, en el mensaje de la hora. Bueno, vamos a cantar un corito y luego vamos a ser despedidos en oración en esta mañana. Vamos a cantar ese corito, Yo le amo, y luego seremos despedidos. ¿O quieren cantarle ese corito que dice que él está en la sexta dimensión, en la otra dimensión, hermano Branham? ¿Cuántos lo saben? Yo no lo sé muy bien. Le voy a pedir al hermano Ángel que pase por aquí entonces. Él se encuentra en otra dimensión, pero está aquí en medio nuestro. El coro de la mente. El mensajero de la tarde hoy se encuentra en otra dimensión. Nos invita solamente a creer. Si tú lo crees, contesta con amén. Amén, 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 amén. Yo me voy para donde está él. Yo le amo y yo le quiero ver. Donde se canta el coro del amén. Amén, 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 amén. Yo me voy para donde está él. Yo le amo y yo le quiero ver. Donde se canta el coro del amén. El mensajero tarde hoy se encuentra en otra dimensión. Nos invita solamente a creer. Si tú lo crees, contesta con amén. Amén, 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 amén. Yo me voy para donde está él. Yo le amo y yo le quiero ver. Y que canta el coro del amén. Amén, 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 amén. Yo me voy para donde está él. Yo le amo y yo le quiero ver. Donde se canta el coro del amén. Amén, amén. Y yo también le quiero ver donde se canta el coro del amén. ¿Usted cree que estarán regocijados los de la sexta dimensión con el hermano Branham allá? Oh, si seguía que llegó allá cuando todavía no era el tiempo, vinieron y lo subieron a un sitio alto. ¿Y por qué se no hacen esto? Ah, porque tú fuiste el líder allá, tú fuiste el líder allá. ¿Cómo será allá? ¿Cómo estarán ellos allá? Pues mire, ellos están acá con nosotros, gozándose también. Ahora, no se preocupe en cierto sentido por sus familiares. Yo también tengo mi familia que no está en el mensaje, pero en la adopción que está ahí pegadita, cuando seamos revestidos, usted tendrá la palabra hablada y usted va a hablar la palabra y van a ser libertados sus familiares. Van a ser rescatados de las manos del enemigo. Así es que estamos confiados de que aún nuestros familiares, aunque no crean como nosotros, los vamos a libertar cuando ese momento llegue. Oh, bendito el Señor para siempre. Vamos a inclinar nuestros rostros en comunión. Oh Padre Celestial, Dios eterno, Señor del cielo y de la tierra, Dios Todopoderoso, he aquí en esta mañana ante tu presencia estamos. No encontramos cómo irnos de aquí, oh Dios. Sabemos que nuestros hermanos
los cuales están en la otra dimensión, están con nosotros aquí, Señor. Tú estás en medio nuestro, Señor. Y oh Dios eterno, nuestro hermano Branham también está con nosotros aquí. Señor, todos ellos están aquí. Oh Señor, y tú dices en tu palabra en esta hora que tú apareciste a los caminantes de Maús y a los que estaban allá encerrados cuando ellos estaban hablando de ti. Y estamos aquí hablando de ti, Señor. Estamos hablando, Señor, de que tú estás en medio nuestro. Estuviste en carne humana y ahora estás en espíritu en medio nuestro. Y nuestros amados hermanos que han partido contigo de esta dimensión a la secta también están con nosotros, Señor. Oh Dios eterno, Dios santo, así como la barrera que nos separaba, oh Señora, a ellos de nosotros, tú la rompiste con tu palabra. Tú la rompiste con los truenos cuando emitieron sus voces. Tú la rompiste, oh Dios, con tu palabra hablada. Señor, y ahora ellos están con nosotros. Y no hay barrera para ellos estar con nosotros, ya no están a esa distancia de 20 pies, sino que ya están en medio nuestro. Señor, queremos también que sea rota esa barrera para nosotros para poder pasar a su dimensión, a la otra dimensión, verlos, estar en comunión con ellos. Y Señor, regocijarnos en este tiempo de jubileo. Oh Dios eterno, Dios todopoderoso, en esta mañana, Señor, en tus manos estamos. Oh Dios eterno, en esta mañana pronuncio las palabras escritas ahí en la Biblia. Abrid, oh puertas, vuestras cabezas, y entrará el Rey de la Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Preguntan ustedes en la otra dimensión. Y nosotros acá en esta dimensión les decimos que el Rey de la Gloria es el Melquisedec del Antiguo Testamento, el Jehová del Antiguo Testamento, que se hizo carne la primera vez y le conocimos por el nombre de Jesús, y se ha hecho carne en esta ocasión, y su nombre es William Marion Branham. Este es el Rey de la Gloria. Este es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Hijo de David. Abrid, oh puertas eternas, vuestras cabezas, y entrará el Rey de la Gloria, y nosotros juntos con Él. Oh Señor, gracias en esta mañana. Padre Celestial, tu palabra ha sido hablada
ahora en estos momentos. Señor, te pido que sea efectuado y que sea abierta la puerta para nosotros. En tus manos estamos. Y ahora, Dios eterno, de aquí en estos días en que estamos viviendo, son días muy importantes